Hola amigos, bienvenidos a tu canal de YouTube. En este canal podrás aprender temas tan importantes en el mundo empresarial como lo es la contabilidad, normas NIF, auditoría, impuestos, adicional a eso finanzas personales y empresariales. Mi nombre es Jonathan y en esta ocasión vamos a hablar acerca de la sección 9 de la NIF para pymes, el cual nos habla acerca de estados financieros consolidados y separados. Antes de entrar a lo que nos menciona esta sección, es importante que te indique cuáles son algunos de los términos que podrías encontrarte dentro de esta sección. ¿Cómo lo es, cómo lo es una matriz, una subsidiaria? ¿Qué significa lo que es una entidad, una asociada? ¿Qué significa lo que es control conjunto? Y algunos tipos de estados financieros. Dentro de tipos de estados financieros, nosotros vamos a encontrar esta norma, la cual nos habla de estados financieros consolidados, de estados financieros separados y estados financieros combinados. Una matriz es una entidad que controla a una o más entidades, ya sean subsidiarias o asociadas, y una subsidiaria es, en cambio, una entidad en la cual un inversionista tiene lo que es participación directa o indirectamente. Por ejemplo, más del 50% del voto en la entidad participada. Por esa parte se presume lo que es un control y, claro, a menos que se demuestre que tal control no exista. En cambio, una asociada es una entidad en la cual un inversionista tiene lo que es influencia significativa y que no es una subsidiaria y tampoco es una participación en un negocio conjunto. Un inversionista mantiene directa o indirectamente, por ejemplo, a través de asociadas, el 20% de participación o más, el poder de voto. Se supone que tiene lo que es una influencia significativa, a menos, claro, que no se pueda comprobar que tal influencia exista. Un control conjunto, en cambio, es un control que se da de manera conjunta por dos o más entidades y que para poder tomar decisiones se necesita de manera conjunta tomar decisiones entre dos o más empresas. ¿Cuáles son algunos de los estados financieros que podrás encontrarte en esta sección? Son estados financieros consolidados. Este estado financiero consolidados, en cambio, estado financiero consolidado hace referencia a un grupo ya de empresas en los cuales tanto el activo, pasivo, patrimonio, ingreso, gasto y flujos de efectivo de la controladora, que sería una entidad matriz, y las subsidiarias se presentan como si se tratase de una sola entidad económica. Un estado financiero separado, en cambio, es un estado financiero de una matriz que puede consolidar una matriz que no consolide, que esté exceptuada por ciertas condiciones, y una entidad que posea inversiones en asociadas. Un estado financiero combinado es un único conjunto de estados financieros en donde dos o más entidades controladas por un único inversor presentan estados financieros combinados y en los cuales no se consolidan todos los estados financieros en un solo estado financiero, sino en un estado financiero combinado se presentan todas las entidades por separado. Seguido de esto, te voy a indicar algunas consideraciones especiales que debes tomar en cuenta y en las cuales nos habla acerca en cada una de las secciones. Primeramente voy a comenzar mencionándote que para que aparezca lo que es, se realiza lo que son estados financieros consolidados y separados, una entidad tiene que tener inversión, perdón, en otra entidad. Y esta inversión puede ser una asociada, puede ser una subsidiaria o filial, puede ser que exista lo que es un control conjunto y ninguna de esas opciones, por último, sería un instrumento financiero que únicamente sería una inversión en otra entidad.
Cuando hablamos de asociadas, nosotros hablamos de influencia significativa. Cuando hablamos de subsidiaria, en cambio, hablamos de control. Cuando hablamos de control conjunto, hablamos de control de manera conjunta. Y como instrumento financiero sería ninguna de las anteriores. ¿En qué sección específica nosotros podemos encontrar lo que es la referencia o lo que nos habla acerca de las asociadas? Nosotros podemos encontrar eso en la sección 14. De igual manera, en lo que es la inversión en subsidiarias, eso vamos a encontrar en la sección 9, en la cual vamos a hablar el día de hoy. En lo que tiene que ver con control conjunto, eso podemos nosotros encontrarnos dentro de la sección 15. Y por último, cuando hablamos de instrumentos financieros, podemos encontrarlo en la sección 11. Cuando hablamos de asociadas, como parte del requerimiento, la norma solicita preparar lo que son estados financieros separados. Cuando hablamos de inversiones en subsidiarias, en cambio, ya hablamos de estados financieros consolidados. Cuando hablamos de control conjunto, serían estados financieros separados y en cambio, cuando hablamos de instrumentos financieros, hablamos de mediciones a valor razonable o al costo menos del deterioro de valor, dependiendo si la empresa cotiza en bolsa o no. Y de acuerdo a esto, debemos hacer lo que sería la medición. Cuando la empresa cotiza en bolsa sería la medición a valor razonable. Y cuando la empresa no cotiza en bolsa sería al costo menos el deterioro del valor. Paso seguido, vamos ya entrando a lo que tiene que ver a la sección 9 de la NIC para pymes. Y te voy a compartir lo que es te voy a compartir lo que es una presentación. Mm, 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 Permíteme un momento, por favor, ya te comparto la información. A ver, me parece que se cerró el archivo. Vamos a abrirlo nuevamente. Ya, perfecto. Listo. Acá tenemos nosotros lo que es un pequeño resumen en la cual hablas acerca de la sección 9, la norma sección 9. Primeramente nosotros en la norma, si vamos a ver la NIC para pymes, tenemos lo que sería el alcance. Luego de eso tenemos lo que son requisitos para presentar estatus financieros consolidados. Dentro de eso también tenemos lo que es una pequeña guía acerca del procedimiento, cómo se debe realizar lo que es una consolidación de estados financieros. Igualmente tenemos luego a eso algunas consideraciones especiales de cuándo no se debe consolidar, cuando no se requiere consolidar estados financieros. De igual manera, tenemos algunos ejemplos que los cuales vamos a verlo, vamos a ver, hablar también acerca de entidades de propósito especial. Vamos a ver también lo que hace referencia a estados financieros separados y estados financieros combinados. Como parte del objetivo de esta norma es presentar situaciones en las que una entidad tiene que preparar estados financieros consolidados y los procedimientos para preparar tales estados financieros. Dentro de esta sección igualmente provee lo que es una guía acerca de los estados financieros separados y estados financieros combinados. Como parte de los requisitos o a qué tipo de entidades obliga consolidar estados financieros, la norma nos menciona que una entidad debe consolidar si es una matriz,
debe presentar estados financieros consolidados, consolidando sus inversiones en subsidiarias de acuerdo con la NIF para pymes. Los estados financieros consolidados deben incluir todas las subsidiarias de la matriz. De igual manera, nos menciona que no será necesario que la controladora elabore estados financieros consolidados si se cumplen algunas condiciones, como puede ser el caso que una controladora es ella misma una subsidiaria o que la controladora elabore estados financieros de propósito general, consolidados que cumplen con la NIF plenas o la NIF para pymes. Igualmente nos menciona que no sería necesario consolidar lo que son estados financieros cuando la entidad controladora es una subsidiaria, es una entidad controladora intermedia. Que puede ser el caso que tengamos lo que es una entidad controladora que está por encima de la entidad, por ejemplo, que puede ser en Ecuador, y tengamos una entidad controladora que está por encima de esa empresa matriz que puede estar ubicada en Europa, ¿no? Entonces, en ese caso, la entidad ubicada en Europa se convertiría en la matriz principal y es quien va a consolidar todos los estados financieros. Es por eso que ya no se requiere que la entidad controladora ubicada, por ejemplo, en Ecuador, no consolide ya lo que son estados financieros, porque ya lo hace lo que es la entidad controladora final. En ese caso, la entidad matriz se convertiría en una entidad intermedia. De igual manera nos menciona que si la controladora no tiene más que una subsidiaria que fue adquirida con la intención de venderla o enajenarla dentro del periodo de un año, entonces no se procede a consolidar lo que es esa subsidiaria y se lo registraría dependiendo ya sea el valor razonable o al costo menos del deterioro del valor. Vamos a ver lo que sería un ejemplo de cuando no constituye extensiones de los estados financieros consolidados. En este ejemplo, una entidad B tiene lo que es una subsidiaria denominada la entidad C. La controladora inmediata y última de la entidad B es la entidad A. Las entidades A, B y C no tienen obligación pública de rendir cuentas, que sería, no cotizan en bolsa. Las entidades A, B y C elaboran estados financieros con propósito de información general. Las entidades B y C lo hacen de acuerdo con la NIF para pymes, mientras que la entidad A presenta estados financieros consolidados de conformidad con los PCGA locales, es decir, con un PCGA requerido o permitido en la jurisdicción donde está la entidad A. Presenta su información financiera que no corresponde ni a las NIF completas ni a la NIF para las pymes. A la entidad B se le exige presentar estados financieros consolidados de acuerdo con la NIF para las pymes, dado que la entidad A, su controladora y controladora última, no elabora estados financieros consolidados con propósito de información general. En este ejemplo, ¿qué es lo que nos menciona? Nos menciona acerca de la entidad A, B y C. La entidad A ha preparado lo que son estados financieros de acuerdo con PCGA locales. ¿Qué quiere decir con esto? Que no ha preparado información de acuerdo a NIF completas o a NIF pymes. Por lo que en este caso la entidad B presenta estados financieros consolidados de acuerdo con las NIF y esta entidad B es la que va a consolidar a la subsidiaria C. Requisito para presentar estados financieros consolidados. Para clasificar a la entidad como subsidiaria, la matriz debe controlarla. El control es el poder para gobernar las políticas financieras y operativos de una entidad con el fin de obtener lo que son beneficios de sus actividades. Por lo general, esto se logra haciéndose a la propiedad de suficientes acciones en una empresa para obtener la mayoría de los derechos de voto. Por ejemplo, una empresa puede tener el 75% del capital social de una compañía. Normalmente le da a su propietario el 75% de los votos en las asambleas de accionistas suficiente para controlar a la entidad. Se presume la existencia del control cuando una matriz posee directa o indirectamente a través de sus subsidiarias más del poder de voto de la entidad. Requisitos de presentar estados financieros consolidados.
El control también existe cuando la matriz es propietaria de la mitad o menos del poder de voto de una entidad, aunque tenga poder sobre más de la mitad de los derechos de voto en virtud de un acuerdo establecido con otros inversionistas. Aquí nos menciona ciertas condiciones por las cuales una entidad puede tener control, ya no sea directamente en este caso por el porcentaje de participación, sino de acuerdo a ciertas condiciones, como puede ser en este caso acuerdos firmados, establecidos con los inversionistas para poder controlar, tomar decisiones. De igual manera, nos menciona que el poder para ejercer la mayoría de los votos en las reuniones de la junta directiva u órgano a través de los cuales se ejerce el control de la entidad. Igualmente, se considera como poder, también control como el poder para ejercer la mayoría de los votos en las reuniones de la junta directiva u órgano a través del cual se ejerce el control de la entidad. Poder para gobernar las políticas financieras operativas de la entidad conforme a un estatuto o un acuerdo. Poder para nombrar o retirar a la mayoría de los integrantes de la junta directiva u órgano a través del cual se ejerce el control de la entidad. La subsidiaria no se excluye de la consolidación de acuerdo a siguientes condiciones. El inversionista es una organización de capital de riesgo o una entidad similar. Para estas condiciones, ¿qué es lo que nos menciona o nos da a entender? Es que para poder consolidar para poder consolidar, no existen excepciones de acuerdo a la actividad de la empresa, ya sea que una entidad controladora tenga una actividad, otra subsidiaria puede tener otro tipo de actividad. Eso es lo que menciona acá, que no importa el tema de la actividad que se realiza, más bien importaría el control o influencia que se tenga en esa otra entidad. Sus actividades comerciales son distintas de aquellas de las otras entidades incluidas en la consolidación. Opera en una jurisdicción que impone restricciones a las transferencias de efectivo u otros fuera de ella. Vamos a ver lo que sería un segundo ejemplo. En este ejemplo vamos a ver control de otra entidad. La entidad A posee el 60% de las acciones ordinarias junto con los correspondientes derechos de voto sobre la entidad B. La entidad B posee el 70% de las acciones ordinarias junto con los correspondientes derechos de voto sobre la entidad C. Todas las acciones ordinarias en ambas entidades conllevan los mismos derechos de voto. La entidad B posee control sobre más de la mitad del poder de voto de la entidad C y ante la ausencia de evidencia en contrato, la entidad B controla a la entidad C. La entidad B es la controladora de la entidad C, su subsidiaria. La entidad A posee control directo sobre más de la mitad del poder de voto de la entidad B y control indirecto sobre la entidad C a través de su subsidiaria que sería la entidad B. Ante la ausencia de evidencia en contrario, la entidad A controla a las entidades B y C. Las entidades A es la controladora de la entidad B y la controladora de la entidad última C. Las entidades B son subsidiarias de la entidad A. ¿Qué conclusión llega a este ejemplo? Que una empresa puede tener control ya sea de manera indirecta, ya sea que la entidad B, como en este ejemplo, tiene control sobre la entidad C, en este caso la entidad A sí podría tener lo que es un control indirecto sobre la subsidiaria C, por lo que consolidaría la información, los estados financieros de la entidad B y la entidad C. Dentro de esta norma igualmente nos menciona a ciertas entidades de propósito especial. Una entidad de propósito especial puede formarse una entidad para crear un objetivo en específico, por ejemplo, emprender actividades de investigación y desarrollo. Pueden adquirir la forma de una asociación con fines empresariales, un fondo de inversión, una entidad en la que cada participante adquiere una participación o una entidad sin personería jurídica. Vamos a ver lo que sería otro ejemplo. Entidades de propósito especial. La entidad debe presentar estados financieros consolidados que la incluya a ella y a toda la entidad de propósito especial que sea controlada por ella.
si las actividades de la entidad de propósito especial se están ejecutando en representación de la entidad de acuerdo con sus necesidades comerciales específicas. La entidad tiene poderes definitivos para la toma de decisiones, aun cuando la entidad tiene poderes para la toma de decisiones cotidianas. La entidad tiene los derechos para obtener la mayoría de los beneficios de la entidad y en consecuencia puede estar expuesta a riesgos inherentes a las actividades de la entidad de propósito específico. La entidad mantiene la mayoría de los riesgos residuales o inherentes a la propiedad relacionados con la entidad o sus activos. Ejemplo. Vamos a ver lo que sería un ejemplo cuando se consolida una entidad de economía, economía especial. La entidad A, un fabricante farmacéutico, creó un centro de investigación sobre virus en una universidad local. La entidad A determinó que el objetivo único e irrevocable del centro de investigación sería la investigación y el desarrollo de vacunas y cura para los virus que causen sufrimiento humano. El centro de investigación es propiedad de la universidad y su personal está compuesto por prestigiosos especialistas en biología de la universidad. La entidad A subsidia, perdón, el pago de todos los costos para poner en funcionamiento y gestionar el centro de investigación, incluidos todo el equipamiento, los costos de personal y los materiales. La entidad A aprueba el presupuesto del centro de investigación por anticipado cada año. La entidad A se beneficia del centro de investigación al asociarse a una reconocida universidad a través del derecho exclusivo de patente de cualquier vacuna y cura que se desarrollan en el centro de investigación. El centro de investigación es una entidad de cometido especial controlada por la entidad A. Aunque la entidad A no posea parte alguna del patrimonio dentro del centro de investigación, lo controla al predeterminar las actividades que se realicen dentro del centro de investigación y aprueba su financiación anual. Es decir, al cumplir el criterio sobre el control y se beneficia a través de su derecho exclusivo a patentar toda vacuna y cura que se desarrollen en el centro de investigación, es decir, al cumplir el criterio de los beneficios. ¿Cuáles serían los procedimientos para poder consolidar estados financieros? Cuando vayamos a preparar estados financieros, la entidad debe primeramente combinar los estados financieros de la matriz y sus subsidiarias línea por línea. Hacer una eliminación a nivel de grupo del valor registrados de su inversión en cada una de las subsidiarias y su porción del capital social de cada una de ellas. Calcular y presentar la participación no controlante en los resultados de las subsidiarias consolidadas del periodo sobre el que se informa, forma separada de la participación de los propietarios de la matriz. Y calcular y presentar la participación no controlante en los activos netos de las subsidiarias controladas de forma separada del capital social que los accionistas de la matriz poseen en ellas. Cuando se realiza lo que es una consolidación de estados financieros, de igual manera debemos considerar lo que serían los saldos y transacciones dentro del grupo. Todos los saldos y transacciones que se presenten dentro del grupo deben eliminarse por completos, incluidos aquellos originados en los ingresos, gastos y dividendos. Las pérdidas del grupo que indican un posible deterioro deben reconocerse en los estados financieros consolidados. Cuando se vaya a realizar lo que es una consolidación, de igual manera, debe haber uniformidad de la fecha de reporte y de las políticas contables. Los estados financieros de la matriz y sus subsidiarias deben preparar hasta la misma fecha de reporte siempre que sea posible. También deben preparar los estados utilizando políticas contables uniformes para transacciones similares. Si la subsidiaria utiliza políticas contables distintas de aquellas adoptadas en los estados financieros consolidados, deben realizarse lo que son ajustes. Adquisición y enajenación de subsidiarias. Los ingresos y gastos de una subsidiaria se incluyen en los estados financieros consolidados desde la fecha de adquisición hasta la fecha en que la matriz deja de controlar a su subsidiaria. Si hay una diferencia entre los ingresos de la enajenación y los valores registrados en la fecha de enajenación, esta debe reconocerse en el estado de resultados integrales, consolidando como la ganancia o la pérdida producida en la enajenación de la subsidiaria. Si la entidad ya no exista como subsidiaria, aunque su antigua matriz aún conserve una inversión en ella, entonces esa inversión debe contabilizarse como un activo financiero.
Cuando vayamos a realizar lo que es la consolidación de estados financieros, también debemos tomar en cuenta la participación no controlante en subsidiarias. Las participaciones no controlantes de la entidad deben presentarse en el patrimonio en el estado de situación financiera consolidado de forma separada del capital social de los propietarios de la matriz. Toda participación no controlante en los resultados debe revelarse por separado en el estado de resultados integrales. Participación no controlante en subsidiarias. Los resultados de cada componente de otros resultados integrales deben atribuirse a los propietarios de la matriz y a la participación no controlante. Los resultados integrales totales deben atribuirse a los propietarios de la matriz y a la participación no controlante, aun si esto da como resultado que esta última tenga un saldo deficitario. Revelaciones de los estados financieros consolidados. Cuando vayamos a hacer los estados financieros consolidados, deben hacerse las siguientes revelaciones de los estados financieros consolidados. El hecho de, de que los estados financieros están consolidados, la base de control cuando la matriz no posee directa o indirectamente a través de subsidiarios más de la mitad del poder de voto. Toda diferencia en la fecha de reporte de los estados financieros entre la matriz y sus subsidiarias y la naturaleza y el alcance de las restricciones significativas a la capacidad de las subsidiarias de transferir fondos a la matriz en forma de dividendos. Presentación de estados financieros separados. De acuerdo con la NI para pymes, no tienen que prepararse estados financieros separados para dar cuenta de la matriz y sus subsidiarias, aunque es posible que la matriz decida prepararlos. Estados financieros separados. Elección de una política contable. Si una entidad prepara estados financieros describiéndolos como concordantes con la NI para pymes, esto deben aplicarse a todos los requisitos. La entidad debe adoptar una entidad de contabilización de sus inversiones en subsidiarias asociadas y entidades controladas en conjunto, ya sea al costo menos el costo menos el deterioro o al valor razonable reconociendo en los resultados los cambios en ese valor. Estados financieros separados, revelaciones. Si se preparan estados financieros separados, además de lo que es de los estados financieros consolidados, entonces se deben hacer las siguientes revelaciones. Que los estados financieros son separados, una descripción de los métodos utilizados para contabilizar las inversiones en subsidiarias, entidades controladoras en conjunto y asociadas. Alguna forma de nota para identificar los estados financieros consolidados con lo que se relacionan los estados financieros separados. Estados financieros combinados son un conjunto único de estados financieros donde dos o más entidades controladas por un único inversionista. A mí para pymes no requiere preparar este tipo de estados financieros combinados. Si el inversionista decide preparar estados financieros consolidados en concordancia con las NI para pymes, entonces debe haberse dado el cumplimiento pleno, lo que incluye la eliminación total de las cuentas recíprocas y políticas contables uniformes para transacciones similares. Hasta esta parte veríamos lo que sería la parte normativa que nos habla la sección 9 de la NI para pymes. En el próximo video vamos a ver lo que sería un ejemplo de estado financiero consolidado.